la lucha contra la pobreza, contra la marginalidad. Si únicamente apuntamos a los efectos y no a las causas, esto no se corrige. No pueden ser políticas de paliativos. La asistencia es importante, pero no el asistencialismo. Hay una diferencia profunda entre lo que es la asistencia al asistencialismo. El asistencialismo no cambia absolutamente nada. Tengamos presente algunos informes, como de la FAO. La FAO señala que por día mueren en el mundo más de 35.000 niños de hambre. Es horroroso esto. Es un drama cotidiano. ¿Cómo le llamamos a eso? Yo eso le llamo genocidio económico. Es un genocidio económico. Es un genocidio que afecta a la humanidad. Hoy los avances tecnológicos y científicos son tan grandes que se podría resolver el hambre del mundo. Simplemente no existe la voluntad política de hacerlo. Se invierten miles de millones de dólares y euros en el complejo industrial militar. Es un proyecto de muerte y no de vida. Este proyecto industrial militar está devastando este pequeño planeta llamado Tierra. La Argentina es un país productor de alimentos. A nuestro país le llamaban el granero del mundo. Hoy dejó de ser el granero del mundo. Lamentablemente, tenemos que recuperar esos espacios. Tenemos que recuperar la capacidad productiva de alimentos de nuestro país para el mundo. UNICEF también ha señalado el drama en Argentina. Los informes de UNICEF: por día mueren más de 25 niños de hambre en nuestro país. Quiero traer aquí el pensamiento que es un compañero de Mempo Giardinelli, que recientemente ha publicado un informe sobre la grave situación de los niños del pueblo en su Chaco natal, de desnutrición, de hambre, de pobreza, de muertes por hambre en nuestro país productor de alimentos. Esto es inhumano. Es injusto, esto atenta contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de la humanidad. Y haciendo una referencia, porque cuando hablamos de los niños no me quiero reducir únicamente al problema nacional, sino a lo que está pasando en el mundo, tendría que hablar también sobre el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, el desplazamiento de miles de millones de personas en el mundo, donde lógicamente hay muchos niños y niñas víctimas de la violencia estructural y social. Los refugiados que hoy ambulan, el caso de Colombia, por ejemplo, más de 4 millones de desplazados internos y más de 5 millones de hermanos y hermanas colombianas dispersos por el mundo como refugiados, y donde los países centrales
en Europa y Estados Unidos, yo acabo de llegar de Europa, los rechazan, los expulsan, los castigan. Si olvidaron, hay que tener memoria de tantos refugiados, de tantos inmigrantes que llegaron a nuestras tierras y que hoy son expulsados en esos países. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de los derechos humanos, del derecho de los niños, de la convención, con tanto sufrimiento, marginalidad, y los niños usados también en los conflictos armados. Sería una larga lista de poder determinar qué es lo que está ocurriendo, que no solo que le roban la vida, sino que le roban la esperanza. Fundamentalmente soy educador y creo que la educación es un eje fundamental para la vida de los pueblos. Hoy muchos niños no tienen acceso a la educación. No hay escuelas donde puedan ser recibidos dignamente, faltan recursos, y esto es lo que tenemos que decir. Voy a señalar algunas cosas de un gran maestro a quien conocí, que pudimos compartir muchas cosas y que nos ha enseñado lo que es la educación como práctica de la libertad, y me refiero a ese querido amigo y maestro Pablo Freire, quien señala que la acción pedagógica se está dando en un tiempo de profundo cambio y contradicciones, en coexistencia dramática de tiempos dispares, confundiéndose en los mismos espacios geográficos, que es el atraso, la miseria, el hambre, la conciencia mágica, el autoritarismo, la democracia, la modernidad y la posmodernidad, la globalización, una palabrita que no me gusta, las identidades que conviven con la dura realidad de decenas de millones de hombres y mujeres, de niños y niñas que mueren de hambre. ¿Saben cuándo dijo esto Pablo Freire? En 1995. Cabe preguntarnos qué ocurre hoy en nuestro país y en el mundo. Esos problemas los conocemos y esa situación perdura en el tiempo. Y a 20 años de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia debemos asumir el desafío de comprender la forma de mirar a los niños, su pertenencia cultural y territorial, sus lenguas, educación, pero no podemos hablar de los niños en abstractos. Los niños tienen una pertenencia, un territorio, una cultura, una identidad. Por favor, no nos separen de esto, porque si no el trabajo de los niños lo hacemos en abstracto, como objetos y no como sujetos y no como personas de cambio. Es muy importante esto, tener en cuenta su identidad, su cultura. No es lo mismo un niño que está aquí, en La Plata, que un niño que está en las montañas o en las selvas de nuestro país. Hay una identidad, hay una cultura que debe ser respetada, una lengua, una espiritualidad. No podemos ver los niños como vemos esto. Por eso volvamos a la mirada, descubrir en el follaje de los árboles, en el follaje de la vida, la mirada de esos niños y de esas niñas, que podamos ver